Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a iniciar con lo que viene siendo la escuela dominical del día de hoy. Y bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios. Los invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar reunidos en este lugar, dándote la honra y gloria que tú te mereces, Señor. En estos momentos que vamos a iniciar con la escuela dominical, Padre, te pido que seas tú quien nos hables a través de este estudio, Señor, que sea tu palabra, que no sea opinión mía, que no sea opinión de hombres, Señor, que seas tú a través de mí, Señor, enseñándonos y hablándonos, Señor. Señor, también danos sabiduría para comprender y también un corazón humilde, Padre, para poderlo poner en práctica, Señor, en nuestro andar diario, Señor. Señor, también te pedimos por aquellos hermanos que han de venir, Señor, apresura sus pasos para que ellos también puedan llegar y puedan aprender juntamente con nosotros, Señor. Señor, los que no pueden venir, bendíceles allá donde se encuentren. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hace unas semanitas vimos lo que vino siendo la semana número 4, que fue los medios del discipulado, el ejemplo. Sí, estuvimos viendo ahí, recordando un poquito la semana 4, estuvimos viendo cómo Pablo exhortaba a las iglesias a que lo tomaran a él como ejemplo. ¿Sí? Y bueno, esto también a nosotros nos debe animar a tomarnos como ejemplo para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Que tienen menos tiempo en el camino del evangelio, no de una manera egocéntrica, no de una manera orgullosa, sino que podamos darles un buen ejemplo para que ellos puedan tomarlo y ellos puedan ir creciendo, ¿no? Entonces vamos a continuar con los estudios de esta semana. Bueno, estamos llevando la sana doctrina, las 9 marcas de una iglesia sana, y estamos viendo lo que viene siendo el creciendo unos, edificándonos unos a otros, que es el discipulado, que esta es otra de las marcas de una iglesia sana. Hoy vamos a ver lo que viene siendo la semana número 5, vamos a seguir con los medios del discipulado, pero lleva en subtítulo enseñarnos unos a otros. La semana pasada vimos lo que viene siendo de modo práctico, a través de los ejemplos. Ahora vamos a ver, enseñarnos unos a otros ya de una manera lo que nos dice la Biblia y cómo entre hermanos, cómo cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia o como creyentes en Cristo podemos aprender los unos de los otros. Y bueno, vamos a empezar como siempre con una pequeña pregunta introductoria. Dice, piensa en algunos de los cristianos que te han enseñado más. ¿Qué los hizo ser buenos maestros? Bueno, posiblemente ahí durante tu andar cristiano hubo algún hermano, algún creyente que te influyó, ¿no? Hubo una persona que fue un ejemplo para ti y bueno, tú aprendiste de él, tú pudiste adquirir buena enseñanza, ¿no? Pudiste, si tomaste un buen hermano de ejemplo, pudiste aprender cosas buenas de él. Y bueno, posiblemente si era alguien que conocía, tenía un buen trayecto, tenía un buen testimonio y tenía conocimiento de la palabra de Dios, bueno, posiblemente también te ayudó con consejos, ¿no? No solamente con su ejemplo, sino también con la palabra de Dios aconsejándote, ¿sí? Y bueno, esta es una pregunta así introductoria, a lo mejor algunos tenemos ejemplos, otros a lo mejor apenas van empezando en el evangelio y a lo mejor ya vieron algún ejemplo, están aprendiendo de alguien, o bueno, algunos que tienen más tiempo en el evangelio se acuerdan de aquellas personas que tal vez fueron buenos maestros para ellos. ¿Cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? Bueno, la idea principal es que todos los cristianos están llamados a hablar la verdad en amor unos a otros, para ayudarnos a crecer en santidad. Uno de los principales medios por los que crecemos como discípulos es a través de las relaciones personales, en las que traemos las verdades del evangelio para abordar los detalles de la vida, ¿sí? La semana pasada vimos otro de las maneras en las que podemos crecer como cristianos, que es a través de los ejemplos, a través de la parte práctica. Ahora vamos a ver a través de las relaciones personales, ¿no? El diálogo, pero el saber cómo exhortarnos, el saber cómo enseñarnos, el cómo debemos animarnos, ¿no? Como creyentes, cómo debemos de edificarnos. Y bueno, voy a pedir a mis hermanos que están aquí presentes que busquen ahí en su Biblia el libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a leer ahí de los versículos del 14 al 16.
¿sí? Aquellos que están aquí presentes, que están en la casa de Dios, aquí en la iglesia, en el templo, y bueno, tú que estás en tu casa, que vas a ver más tarde este estudio, que vas a poder también aprender de este estudio, también me gustaría que busques en tu Biblia Romanos capítulo 15, y vamos a leer ahí los versículos del 14 al 16, ¿sí? Y bueno, ahí en este libro, Romanos capítulo 15, de los versículos del 14 al 16, Pablo nos escribe lo siguiente, ¿sí? Le voy a dar lectura. Nos dice así la palabra de Dios, ahí los que están aquí presentes, ahí en tus Biblias, como quiera va a aparecer aquí en la pantalla, y bueno, ahí tú en tu casa, sígueme con tu Biblia en mano, dice así la palabra de Dios, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Y bueno, este es un pasaje, una carta que le escribió Pablo a esta iglesia, a la iglesia en Roma, y bueno, es interesante ver lo que aquí el apóstol les dice, ¿no? La semana pasada, bueno, hace unas semanas vimos, perdón, no la pasada, el estudio anterior vimos que Pablo se ponía como ejemplo a las iglesias. Pablo les decía: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Parecería que Pablo estaba hablando de una manera egocéntrica, orgullosa, pero Pablo les estaba animando porque Pablo estaba imitando a alguien que es superior, al ejemplo de ejemplos. Por eso Pablo les decía: imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo, ¿no? Fue lo que vimos. Y bueno, acá en este pasaje vemos que Pablo ahora a esta iglesia de Roma les dice, ¿no? Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Recordemos que Pablo, bueno, era un misionero, ¿no? Él le gustaba ir, fundar iglesias, trabajaba un periodo de tiempo en la iglesia, establecía la iglesia y dejaba ciertos líderes para que ellos lideraran esa iglesia, y él se iba a continuar con su misión, con su labor misionera. Él seguía evangelizando, él se iba a otros lugares a evangelizar. Y bueno, aquí Pablo les dice, ¿no? Ya sé que ustedes conocen la verdad y ustedes pueden exhortarse los unos a los otros, ¿sí? Pablo, como viajaba, pues no tenía el tiempo suficiente para poder estar en cada iglesia para él estarlos exhortando. Entonces, por eso Pablo le dice de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ellos ya habían conocido la verdad, ya habían tenido ese encuentro personal con Cristo, ya habían trabajado con Pablo, Pablo ya había estado con ellos. Entonces Pablo les dice: ya tienen el conocimiento suficiente para poder amonestarse, para poder animarse, para poder seguir aprendiendo los unos y los otros, ¿sí? Y bueno, por eso Pablo les dice ahí que les escribe en parte con atrevimiento, pues para haceros recordar, para recordarles que por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo, ¿sí? Entonces, aquí Pablo, como lo mencioné hace unos momentos, él pedía ser ejemplo, pero también les dice: ustedes también ya tienen el conocimiento suficiente para que se edifiquen los unos a los otros, ¿sí? Entonces, es interesante aquí lo que Pablo está tratando con la iglesia de Roma, al animarlos para que ellos también no dependan de Pablo solamente en este sentido, sino que también ellos se exhorten los unos a los otros, ¿no? Dentro de esa misma congregación, dentro de esa misma iglesia, ellos pudieran exhortarse, edificarse, ir creciendo. Y bueno, ahora sí, ya después de esta pequeña introducción, de esta breve introducción, vamos a entrar a lo que vienen siendo, como cada estudio, las preguntas de reflexión de esta mañana. Nos dice la primera pregunta, dice: ¿piensas que Pablo escribiría el versículo 14 acerca de tu iglesia? ¿Por qué o por qué no? Y bueno, recordemos que la Biblia
nos sigue hablando hasta el día de hoy. En aquel tiempo, bueno, fue escrita para aquella iglesia, pero hoy en la actualidad se aplica a todas las iglesias, ¿sí? Entonces, realmente las respuestas sí pueden variar. A lo mejor algunos hermanos pueden decir, no, ya no se aplica a las iglesias hoy en la actualidad. A lo mejor otros pueden decir, no, sí se aplica, porque pues es la palabra de Dios, ¿sí? Pero aquí, aunque varíen, es importante que reconozcamos que todos los cristianos, no solo aquellos que se encuentran en la iglesia de Roma, a la que Pablo escribe, tienen la capacidad de instruirse unos a otros, porque todos tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la iglesia, todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, si lo hicimos de todo corazón, si fuimos sinceros, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces, es importante, o esta carta, aunque fue escrita para aquellos hermanos de aquel tiempo, bueno, también para hoy, a nosotros en la actualidad, también aplica, ¿no? Como parte de una iglesia local, como parte de creyentes dentro de una congregación local, y que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, debemos de instruirnos los unos a los otros, debemos de exhortarnos los unos a los otros. Entonces, es importante esto, ¿no? Que reconozcamos que tenemos esa capacidad cada uno de nosotros para poder discipular a una persona, para poder enseñar a algún hermano en Cristo, como lo mencioné, ¿no? En los estudios anteriores, Pablo hablaba del ejemplo, pero bueno, también cada uno de nosotros puede tener las palabras, el conocimiento, para poder también enseñar a una persona acerca de la palabra de Dios, o a un creyente que tiene menos tiempo que él en el Evangelio. Dice la siguiente pregunta: ¿por qué piensas que Pablo le dice a los romanos que confía en ellos puedan instruirse unos a otros, según lo que leímos ahí en el versículo 14? ¿Qué crees que Pablo espera que ellos hagan en respuesta a esto? Bueno, parece que Pablo le dice a los romanos que él confía en que ellos puedan instruirse unos a otros. Y es cierto, ¿no? Pablo ahí les dice, así como yo tengo al Espíritu Santo, ustedes también tienen al Espíritu Santo y pueden instruirse los unos a los otros. Dice, para recordarles que aunque él estaba exhortándoles firmemente, no era porque pensaba que no tenían suficiente conocimiento o habilidad, quería motivarlos a hacerlo, ¿sí? En otras palabras, al recordarles que él estaba convencido de que ellos podían enseñarse unos a otros, Pablo estaba transmitiendo su expectativa de que todos en la iglesia se enseñarían unos a otros. Y ese era el objetivo de Pablo, ¿sí? El recordarles que ellos también, teniendo al Espíritu Santo, ellos también tenían la habilidad y la capacidad para animarse, para enseñarse los unos a los otros, ¿sí? Para que no dependieran tanto de Pablo, sino que también ellos pudieran resolver las situaciones dentro de la iglesia, para que ellos también pudieran exhortarse, animarse, edificarse, creciendo como miembros de una iglesia local. Eso era lo que quería Pablo, ¿sí? Que aparte de que él los exhortaba, también los motivaba a que ellos también se edificaran entre ellos mismos. Por eso Pablo les escribió estos versículos que leímos en esta carta, motivándolos a que se animaran entre ellos mismos. Ese era el objetivo de Pablo, ¿sí? Era a lo que los quería motivar. Y bueno, es a lo que quiere llegar hoy a la actualidad a las iglesias, ¿sí? A motivarlos a que no dependan solamente de una persona, que no dependan de los líderes de la iglesia, sino que se involucren y participen en discipular, en animarse los unos a los otros, ¿sí? Que la iglesia, que cada miembro de la iglesia esté involucrado, que no dependa solamente del liderazgo, que no dependa solamente de, no, pues me voy a sentar a ver qué me dice el pastor hoy, no, sino que cada miembro de la iglesia se edifique los unos a los otros,
¿sí? Entonces, eso es lo que está tratando Pablo de exhortarnos el día de hoy. Bueno, Dios a través de Pablo, exhortar a su pueblo a que se motiven los unos a los otros, ¿sí? Dice la siguiente pregunta, dice, ¿piensas en ti como alguien capaz de instruir a otros y piensas en otros miembros de la iglesia como capaces de instruirte a ti? ¿Por qué o por qué no? Y bueno, tal y como hemos visto en Romanos 15:14, está claro que Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyeran unos a otros. Les voy a pedir, hermanos, que vayan buscando ahí Efesios capítulo 4, ahorita lo vamos a leer. Continuando aquí con esto, dice ahí, Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyeran unos a otros. En Efesios 4, Pablo da instrucciones más explícitas sobre este tema y aborda la manera en que toda la iglesia crece hacia la madurez. Va a ser ahí en Efesios 4, va a ser de los versículos del 11 al 16. Efesios capítulos 4, de los versículos del 11 al 16. Entonces, vemos aquí que Pablo en Romanos 15, el que leímos en un principio, él anima a los miembros de la iglesia de Roma a que crezcan entre ellos mismos, a que se animen entre ellos mismos. Ahora, aquí en Efesios 4, del 11 al 16, vamos a ver unas instrucciones sobre cómo la iglesia, cómo la comunidad de creyentes va a ir madurando, va a ir creciendo y cómo todos se deben de ir involucrando, ¿no? Entonces vamos a darle lectura ahí en Efesios capítulo 4, vamos a leer del 11 al 16, tú que estás en tu casa, que vas a ver más adelante este video, me gustaría que me acompañes ahí con tu Biblia en mano, con tu vista, y bueno, le voy a dar lectura ahí lo que nos dice este pasaje. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4 capítulo 4 del 11 al 16, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y bueno, es interesante este pasaje, nos recuerda ahí los dones, lo que vienen siendo los dones, ¿sí? Y bueno, una definición rápida para poder entender lo que es un don. Un don es una habilidad sobrenatural dada por Dios y esta se te da al momento en que tú tienes un encuentro personal con Cristo. ¿Sí? Hay que diferenciar en lo que viene siendo un don y un talento. ¿Sí? El talento es una habilidad innata con la cual tú creces, puede ser musical, puede ser en el deporte, ese puede ser considerado un talento. Y un don es una habilidad sobrenatural dada por Dios a aquellos que tienen un encuentro personal con Él, para su uso, para usarlo para la honra y gloria de Dios, ¿sí? Entonces, puede dar, Dios reparte como Él quiere, pero a cada creyente se le da mínimo un don, ¿sí? Si tu decisión, si tu encuentro con Cristo fue real y sincero, no tienes excusa para decir no tengo dones, no, Dios te da aunque sea un solo don, ¿sí? Hay personas a las que, porque Dios así lo quiso, le da más dones, ¿sí? Puede darle 2, 3, es lo que Dios quiera otorgarle a cada persona, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que
ahí Pablo les da las instrucciones y es interesante lo que vemos, ¿sí? Aquí vemos que depende, o la edificación es de toda la comunidad, de todos los creyentes en Cristo. Todos los que están ahí involucrados dentro de la iglesia tienen alguna función, ¿sí? A veces, tristemente en las iglesias, queremos o dejamos toda la responsabilidad al líder, ¿no? Le dejamos que él haga todo y nosotros estamos ahí muy cómodos, sentados nomás, escuchando la palabra de Dios. No queremos trabajar, no queremos edificarnos los unos a los otros. Entonces aquí Pablo está dando ahí la pauta, las instrucciones para que todos los creyentes en Cristo se involucren, ¿sí? Todos los creyentes se involucren y se edifiquen los unos a los otros. Dice la siguiente pregunta, continuando con las preguntas de reflexión. Según este pasaje, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Ahí en los versículos 11 y 12, ¿en qué se diferencia esto de cómo pensamos regularmente acerca de lo que es el ministerio? Bueno, según este pasaje, la responsabilidad de un pastor es equipar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? El pastor nos prepara, sí. El pastor nos enseña, sí. Y ahí nos está equipando a cada uno de nosotros para poder participar en la obra. Esto es diferente a lo que normalmente pensamos sobre el ministerio, ya que pensamos que son los pastores quienes ministran y el resto solo recibe de manera pasiva sus enseñanzas. Pero Pablo enseña que el propósito de la labor pastoral es equipar a todos para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, el pastor, el líder, el encargado de la iglesia te prepara. Esa es su responsabilidad, darte una buena enseñanza, darte una buena preparación. Dice ahí que para que no andes fluctuante, que no andes ahí como viento, ahí siendo confundido, sino que te debe de dar una buena preparación para que tú puedas involucrarte, puedas participar en el ministerio, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente cómo Pablo le manda o le explica a la iglesia de Éfeso en aquel tiempo y a nosotros hoy en la actualidad que cada creyente debe de involucrarse, ¿sí? Que no debemos de darle la responsabilidad al líder, al encargado de la iglesia, al pastor, sino que cada creyente, cada miembro de la iglesia debe de involucrarse, debe de participar. Entonces, vamos a continuar, dice la siguiente pregunta. Según Pablo, ¿quién debe alcanzar la unidad de la fe y la medida de la plenitud de Cristo? Según el versículo 13, de ahí del libro que leímos de Efesios 4. Bueno, Pablo dice que todos nosotros, esto es, cada creyente en Cristo, hemos sido llamados a alcanzar la unidad de la fe y la medida de la plenitud de Cristo, ¿sí? Todos los que somos creyentes en Cristo somos llamados a alcanzar esta unidad de fe y irnos pareciendo, ir siendo semejantes cada día más a Cristo, ¿no? Ir siendo semejantes a Él. Todos los creyentes estamos llamados a eso. Dice la siguiente pregunta. Según el versículo 15, ¿a través de qué medios debemos crecer a la imagen de Cristo? Bueno, de acuerdo a lo que leímos ahí en la palabra de Dios, según el versículo 15, los medios por los que debemos crecer en Cristo es a través de hablar la verdad en amor unos con otros, ¿sí? ¿Es cierto esto? Es algo que es muy cierto. Recordemos que Cristo mismo fue un ejemplo para sus discípulos el tiempo que estuvo ahí, su ministerio en esta tierra con sus discípulos. Él les enseñó tanto de manera teórica como manera práctica, ¿sí? Jesús estuvo enseñándoles, estuvo preparándolos para el tiempo en que Jesús ya no iba a estar con ellos, para que ellos continuaran con su misión, que ellos continuaran con su labor como discípulos de Cristo, ¿no? Y bueno, ¿cómo es a través de esto? A través de hablar, pero hablar en amor, ¿sí? A veces nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra concupiscencia, todo lo malo que hay en nosotros quiere salir a la luz
y en vez de hablar en amor los unos a los otros, empezamos a hablar de una manera despectiva, agresiva, queremos hacer pasar las cosas, supuestamente, aparentemente queremos exhortar a alguien para regresarlo al camino, pero la intención es otra. Entonces, la verdad, debemos de edificarnos los unos a los otros, de hablar, pero en amor, ¿sí? Que la intención sea edificarnos los unos a los otros. Dice la siguiente pregunta: basados en todo este pasaje, ¿a quién tiene Pablo en mente cuando habla de seguir la verdad en amor? Según ahí el versículo 15, basados en este pasaje, cuando Pablo menciona lo de seguir la verdad en amor, él nos tiene a todos en mente. Esto es, Pablo exhorta a cada uno de nosotros a hablar la verdad en amor a nuestros hermanos miembros de la iglesia para que puedan alcanzar la madurez en Cristo. Ese es el objetivo de hablar la verdad en amor, ¿sí? Que podamos alcanzar la madurez en Cristo, que en vez de ser piedra de tropiezo o que estorbemos a algún hermano en su crecimiento, podamos hacer que esa persona sea edificada y vaya creciendo. En vez de alejarse, en vez de desviarse del camino, que pueda aceptar esa exhortación, ese estirón de orejas y pueda reintegrarse nuevamente al camino, ¿no? Ese es el objetivo de Pablo en este caso, de la verdad en amor. Y bueno, Pablo nos tiene en mente a todos, ¿no? A los creyentes de aquel tiempo, de todas las iglesias de aquel tiempo, y hoy en la actualidad a las iglesias de hoy. Dice la siguiente pregunta, dice, lee el versículo 16. En este pasaje, en este versículo, Pablo enseña que el cuerpo de Cristo crece conforme las partes se ayudan mutuamente. ¿De qué maneras prácticas puedes ayudar a asegurar que otros miembros de la iglesia contribuyan al crecimiento del cuerpo? Bueno, esta pregunta es una pregunta ya un tanto personal. Cada uno de nosotros puede tener alguna idea de cómo pueden cada uno de nosotros involucrarse y contribuir dentro de la iglesia. Pero ejemplos rápidos así que podemos dar para poder involucrarnos en el crecimiento de los demás miembros es ser maestros, tanto de niños, de jóvenes, de adultos. Son maneras en las cuales uno puede poner su granito de arena para hacer que los demás miembros de la iglesia puedan crecer, ¿sí? Otra de las cosas otra de las cosas que se pueden involucrar los miembros en las misiones, se pueden involucrar en el servicio dentro de la misma iglesia, ¿no? También aquí ves una banca sucia, pues te arrimas, la limpias para que el hermano o la persona que se va a sentar en ese lugar, bueno, no esté incómoda o no se vaya a ensuciar. Hay muchas maneras en que los creyentes nos podemos contribuir para el crecimiento de los demás hermanos, ¿sí? Discipulados, bueno, hay infinidad de formas en las que nos podemos involucrar para que toda la iglesia vaya creciendo, ¿sí? Todo el cuerpo de Cristo pueda ir creciendo. Estos son solamente ahí algunos ejemplos que estoy dando. A lo mejor tú que estás en casa o los que están aquí presentes pueden dar algunos más, pero bueno, estas son solamente unas pequeñas ideas sencillas, ¿no? De cómo podemos involucrarnos. Dice la siguiente pregunta, ¿cómo describirías tu papel y tus responsabilidades como miembro de la iglesia a la luz de este pasaje? ¿Y qué deberías estar intentando hacer consistentemente en la iglesia? Bueno, la idea básica o la idea, cada uno de nosotros podría tener alguna idea, pero la principal o la básica de esta pregunta es que cada miembro de la iglesia debe de buscar edificar a otros en la piedad a través de la enseñanza de la palabra de Dios y la aplicación de esta a sus vidas. Para la mayoría de nosotros esto se hará de manera privada a través de relaciones personales o tal vez en grupos pequeños. Para otros significa enseñar en entornos más grandes y públicos, pero el asunto es que cada cristiano debería de buscar activamente ayudar a otros a crecer a la imagen de Cristo, hablando la verdad en amor. ¿Sí? Entonces aquí esta pregunta es interesante, ¿cómo podemos ayudarnos los unos a los otros? Puede ser de una manera un tanto personal, ahí en las relaciones, cómo nos relacionamos dentro aquí de la congregación, ahí podemos
hablar la verdad en amor, podemos animarnos, podemos exhortarnos. Otra es ya la manera más grande y pública, es aquellos hermanos que ya tienen un ministerio más público, ¿no? En este caso, las misiones o que tienen dentro de la iglesia el puesto o están encargados de ser maestros, ¿no? Para poder enseñar a los demás miembros. Y bueno, esta es una forma en que debemos de buscar ayudarnos a crecer los unos a los otros. Y bueno, les voy a pedir que vayamos buscando ahí en Tito, capítulo 2. Ahí vamos a ver, en Tito 2 vemos un ejemplo de cómo seguir la verdad en amor. Según Pablo nos la ordena ahí en Efesios 4, y en este capítulo Pablo le dice a Tito lo siguiente. Si va a ser ahí Tito, capítulo 2, vamos a leer de los versículos del 1 al 8. ¿Sí? Aquí vamos a ver un ejemplo de esta exhortación de la verdad en amor a través de este pasaje de Tito, capítulo 2, del 1 al 8. Y bueno, ahí me siguen con su vista los hermanos que están presentes y aquellos que van a ver el estudio más tarde ahí en sus casas. Bueno, ahí ten tu Biblia en este pasaje, sígueme con tu vista. Y dice así la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Este es un ejemplo de hablar la verdad en amor los unos a los otros a través de este pasaje. Vamos a continuar ahí con las preguntas. Dice, según Pablo, ¿qué debía decir Tito a las mujeres de más edad con respecto a su propia conducta personal? Ahí en el versículo 3 que acabamos de leer. ¿Y qué tarea especial tienen con respecto a las mujeres más jóvenes? Ahí en el versículo 4 y 5. Bueno, Pablo le dice a Tito que exhorte a las mujeres mayores a ser reverentes, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino. Y la tarea especial que les da con respecto a las mujeres más jóvenes es que les enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Entonces ahí las que son mayores o las ancianas o aquellas que tienen más tiempo en el Evangelio, ¿cómo pueden mostrar esa palabra, el hablar amor en verdad? Bueno, enseñando a las más jóvenes estas cosas, ¿no? Siendo un buen ejemplo para aquellas mujeres que vienen detrás de ellas, ¿sí? Bueno, es interesante aquí lo que dice Pablo, ¿no? Ahí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Para que no sea burlada la palabra de Dios, para que tanto las ancianas como a las que están enseñando den un buen testimonio, tanto dentro de la misma iglesia, para la misma iglesia y para aquellos que no son creyentes, ¿no? Para aquellos que están fuera de la iglesia. Dice la siguiente, bueno, continuando. En otras palabras, las mujeres de más edad deben de discipular a las más jóvenes, enseñándoles a llevar a cabo fielmente las responsabilidades que Dios les ha encomendado como mujeres, ¿sí? En otras palabras, es esto lo que deben de ser las mujeres más maduras en el Evangelio, ¿no? Aquellas que tienen cierta más madurez que otras que son más jóvenes. Dice la siguiente, ¿de qué modos concretos las mujeres de tu iglesia pueden llevar a cabo las instrucciones de Pablo? Bueno, esta es otra de reflexión personal. Bueno, ahí se las dejo a las hermanas que piensen, que reflexionen,
que cómo pueden ellas llevar a cabo esta instrucción, cómo las ancianas o las mayores pueden enseñar a las más jóvenes dentro de la iglesia, ¿no? Cómo pueden discipularlas. Ya vimos ahí algunas cosas que dice ahí el apóstol Pablo, que le dice a Tito y que nos dice a nosotros unas cosas que les pueden enseñar, pero ¿con qué otras instrucciones ustedes también podrían enseñar a las que son más jóvenes en el Evangelio, ¿no? ¿Qué enseñanza les pudieran dar a esas mujeres, a esas nuevas creyentes o a esas creyentes que tienen menos que ustedes, para que ellas puedan también ir creciendo, ir edificándose? Nos dice la siguiente: basado en el resto de la Escritura, ¿qué piensas que Pablo exhortaría a los hombres mayores en cuanto a lo que debían enseñar a los hombres más jóvenes? Y bueno, nos pide aquí citar algunos pasajes específicos. Bueno, las respuestas pueden haber varias, pero algunas de las que son importantes es que los hombres que son esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y bueno, la cita ahí está en Efesios capítulo 5 de los versículos al 32. Si no les vamos a dar lectura, pueden ir tomando nota o irlas separando para que las lean en sus casas, ¿sí? Pero ahí el apóstol Pablo exhorta a aquellos hombres que están casados, que tienen esposas, que las amen, así como Cristo ama a la iglesia. Y así como Cristo se entregó por ella, bueno, el hombre debería entregarse así por su mujer. Otra de las cosas que vienen ahí es que los hombres que son padres deben de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí en Efesios capítulo 6, ahí el versículo 4, ¿sí? Ahí se les da la instrucción a los hombres de cómo deben de criar a sus hijos, ¿no? Debe de ser con disciplina, debe de ser con amonestación y debe de ser guiarlos al camino del Señor. Y bueno, otra de las cosas también es no provocarlos a ira. Colosenses capítulo 3, versículo 21, ¿sí? Entonces, no, como lo sigo mencionando, no los traigo aquí apuntados, pero ya ahí en tu casa o más adelante puedes estudiar o puedes leer estos versículos para poder darte ahí una idea acerca de lo que estamos hablando. Otra de las cosas es que los hombres deben de trabajar diligentemente para suplir las necesidades materiales de sus familias. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, ¿no? La palabra de Dios ahí nos dio la responsabilidad a los hombres de suplir las necesidades en los hogares, ¿no? Entonces ahí es responsabilidad del esposo suplir lo que haga falta en su hogar. Y ahí en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Y bueno, continuando con las preguntas de reflexión, como te mencioné, no puse estos pasajes, tú los puedes estudiar más detenidamente ahí en tu casa, o tú que estás, que estás viendo este video, puedes darles ahí un repaso. Dice la siguiente pregunta: piensa en todos los pasajes que hemos escudriñado durante este estudio. ¿De qué manera resumiría su enseñanza acerca de las diferentes formas en las que crecemos en santidad? Bueno, un resumen que tenemos aquí, o un buen resumen de estos pasajes que enseñan sobre cómo debemos de crecer en piedad, se encuentra en estas líneas. Debemos crecer en piedad enseñando y siendo enseñados por los hermanos creyentes. Todos deberíamos compartir continuamente la palabra de Dios unos con otros para que todos crezcamos en santidad, ¿sí? Y bueno, esto es algo interesante, este resumen es interesante porque involucra a todos los creyentes, ¿sí? No solamente dice que el pastor hable o que el pastor sea el que enseñe o que el líder encargado sea el que enseñe, que sea él quien dé la palabra, sino que dice que todos debemos de compartir, ¿sí? Es cierto que a lo mejor algunos tienen menos tiempo en el camino del Señor, pero bueno, Dios también habla a través de esas personas. Hay otras personas que tal vez tienen más tiempo en el Evangelio, tienen más conocimiento, Dios va a hablar a través de ellos también, ¿sí? Como dice aquí, es que todos nos edifiquemos los unos a los otros, ¿sí? Y como lo hemos
Bueno, si no lo he mencionado, lo menciono ahorita, todos aprendemos de todos, ¿sí? Tanto el que tiene muchos años en el ministerio o tiene muchos años en el evangelio, puede aprender de alguien que es nuevo, también el que es nuevo puede aprender de quien tiene muchos años en el evangelio. Todos aprendemos de todos, ¿sí? Nadie es mayor que nadie, por eso Pablo aquí nos dice que debemos de edificarnos los unos a los otros. Y por eso también Pablo nos recuerda, nos dice que debemos de involucrarnos todos en hablar la palabra de Dios. No debemos de dejar la responsabilidad a una sola persona, ¿sí? Él nos prepara, Él nos equipa, pero el crecimiento lo debemos de adquirir todos los miembros, todos los creyentes en Cristo. Debemos de involucrarnos, participar y ir buscando ese crecimiento que nos dice la palabra de Dios. Dice la siguiente pregunta: ¿de qué maneras prácticas puedes comenzar a hablar la verdad en amor a otros creyentes? Para comenzar, piensa en algunas oportunidades que tienes, tales como las reuniones semanales de la iglesia, los grupos pequeños, los miembros de la iglesia que viven cerca. Y bueno, esta es otra pregunta personal para cada uno de nosotros. Hemos estado viendo en este pasaje, en este estudio, que es importante que todos los creyentes nos edifiquemos los unos a los otros, pero también algo que hay que recalcar es que es en amor, ¿sí? El objetivo es que crezcamos, no es que nos destruyamos los unos a los otros, no es que seamos piedra de tropiezo para los creyentes o para los demás hermanos, o que nos iramos los unos a los otros, sino que nos exhortemos en amor y bueno, que vayamos creciendo, que vayamos edificándonos. Ese es el objetivo, ¿no? Si vamos a hablar, si vamos a exhortar, si vamos a animar a un hermano, ¿cuál es tu objetivo? ¿Realmente le vas a hablar en amor? Si ese es tu objetivo, adelante. Pero si tu objetivo no es ese, si tú lo quieres humillar, si lo quieres degradar, mejor abstente, no lo hagas, ¿sí? Vas a ser piedra de tropiezo para ese hermano, ¿sí? Pablo aquí nos dice claramente que debe de ser en amor, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de involucrarnos. Por eso Pablo le escribe a estas iglesias. Pablo le dice a la iglesia en Roma que ellos también tenían la habilidad y la capacidad para exhortarse y para animarse, ¿sí? Pablo los anima a que hagan esto, ¿sí? Y bueno, si leemos las cartas de Pablo, si vemos las cartas de Pablo, Pablo indirectamente marca esto, ¿no? Les ayuda a resolver la situación dentro de la iglesia, pero también los anima a que ellos tomen las medidas necesarias, ¿no? Vemos ahí en Corintios cómo Pablo trata con ellos. En la primera carta los exhorta fuertemente por todas las situaciones que está pasando dentro de la iglesia, pero ya en la segunda ya los anima y bueno, los exhorta a seguir adelante, ¿no? Hasta dice él que está contento porque ellos siguieron sus consejos, ¿no? Siguieron lo que Pablo les aconsejó. Ellos tomaron el consejo de buena gana. Entonces, aquí en esta pregunta nos dice algunas maneras prácticas, ¿no? En las cuales yo puedo hablar con alguien para edificarnos los dos, para edificarnos los unos a los otros, ¿no? Por ejemplo, aquí nos menciona las reuniones semanales de la iglesia. ¿Cómo puedo hacer yo para edificarme junto con mis hermanos dentro de la iglesia, en nuestras reuniones? O dentro de los grupos pequeños, ¿cómo le puedo hacer o qué puedo aportar yo a mis demás hermanos para que sean edificados? Y ellos, ¿qué pueden aportarme a mí para yo ser edificado? Y bueno, también los miembros de la iglesia que viven cerca, a lo mejor a veces vivimos ahí cerca, hermanos, a veces a lo mejor ni nos hablamos, ¿no? Ni de qué húbole. Entonces, pues debemos de reflexionar en esto, debemos de pensar de realmente si estoy hablando, si estoy usando la verdad en amor hacia mis hermanos para que se edifiquen o no. Y si no lo estoy haciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a tomar para empezar a hablarles a mis hermanos de verdad y en amor? Para que ellos sean también edificados, ¿no? Para yo edificarme de ellos y para que ellos también se edifiquen conmigo.
Bueno, así en sí este es el estudio de esta mañana. Es interesante ver cómo Pablo anima a las iglesias de aquel tiempo. Pablo exhorta a las iglesias de aquel tiempo para que entre ellas mismas se edifiquen. Y bueno, esto también aplica hoy para nosotros, hoy en la actualidad. Debemos de exhortarnos, debemos de edificarnos los unos a los otros. No debemos depender del pastor. Si el pastor nos prepara, nos enseña, pero esas enseñanzas las debemos de aplicar los unos a los otros, ¿sí? Y bueno, ya vimos ahí los dos métodos, vimos el ejemplo práctico, primero el ejemplo a través de Pablo que se ponía de ejemplo, y ahora vemos a través de la palabra, ¿no? De la edificación los unos a los otros. Y bueno, para ya casi concluir con el estudio de esta mañana, próxima semana, semana número 6, lleva por título el estudio El enemigo del discipulado, el pecado que mora en nosotros. Ese va a ser ahí van a ser las preguntas ahí en el libro de Romanos, capítulo 7, de los versículos del 13 al 25. ¿Sí? Ahí van a empezar a partir nuestras preguntas de reflexión del estudio como cada semana, y lleva por título, repito, el enemigo del discipulado, el pecado que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, este es el estudio de esta mañana. Es todo de mi parte, que el Señor les bendiga. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana para continuar con esta serie de estudios con la semana número 6. Que Dios les bendiga.